Estimados estudiantes, bienvenidos a las clases de biología del CBI 120. Los resultados de aprendizaje que vamos a abordar en esta clase van a ser describir la organización celular de los organismos vivos procariontes y eucariontes a partir de sus componentes estructurales y sus funciones biológicas. Concretamente, vamos a diferenciar los niveles de organización de la materia viva, vamos a describir las características principales que comparten todos los seres vivos, vamos a identificar la estructura e importancia biológica de los bioelementos, moléculas inorgánicas y orgánicas, y describir las propiedades de las enzimas y el proceso por el cual catalizan las reacciones químicas. En esta clase concreta vamos a abordar los niveles de organización biológicos, las características de los seres vivos y por otra parte veremos el caso especial de los virus. La materia viva e inerte se puede encontrar en diversos estados de agrupación diferentes a los que se denominan niveles de organización de los seres vivos. Esta agrupación u organización puede definirse en una escala de organización. El primer nivel que aparece representado es el átomo. El átomo es la unidad fundamental de la materia. Es decir, un solo átomo ya es considerado materia. La unión de varios átomos crea las moléculas. Ejemplos de moléculas son el agua, el oxígeno que respiramos, pero también estructuras más complejas como las proteínas o el ADN. A continuación, aunque no aparece representado, podríamos encontrar estructuras subcelulares u organelos. Están formados por la unión de varias moléculas. La mitocondria o el aparato de Golgi son ejemplos de organelos. Las moléculas se agrupan en unidades celulares con vida propia y capacidad de producir copias de sí mismas. Este nivel es considerado el nivel básico de la vida. Muchos seres vivos están compuestos por una única célula, como las bacterias, los protozoos y las algas unicelulares. Si continuamos complejizando, encontramos los tejidos. Las células se organizan en tejidos de distinto tipo. Un tejido es, por tanto, un conjunto de células que interactúan entre sí y funcionan de manera coordinada. El tejido epitelial, el muscular, el nervioso, son ejemplos de tejidos que componen nuestros órganos. Los tejidos están estructurados en órganos. El corazón, por ejemplo, contiene tejido muscular, tejido conectivo, nervioso, entre otros. Lo mismo ocurre con el resto de órganos de los seres vivos. Los órganos se estructuran en aparatos o sistemas más complejos que llevan a cabo funciones más amplias. Tenemos el ejemplo de los sistemas digestivo, sistema respiratorio, circulatorio, nervioso, etc. Los organismos se trata de un nivel de organización superior en el cual las células, tejidos, órganos y sistemas forman una organización superior como seres vivos. Animales, plantas, insectos son organismos. Un conjunto de organismos de una misma especie que conviven en un lugar y tiempo determinado se denomina población. Una manada de leones marinos o un grupo de espinos son ejemplos de poblaciones. Las poblaciones de distintas especies interactúan entre sí componiendo las comunidades. Por ejemplo, un bosque o un conjunto de aves y las plantas que viven en un humedal son ejemplos de comunidades. Un ecosistema es la interacción entre las comunidades y el medio físico y las condiciones que los rodean. El conjunto de los seres vivos de la Tierra compone la biosfera. También podemos considerar la ecosfera, el ecosistema planetario. Esto sería el máximo nivel de organización. Cada nivel de organización incluye los niveles inferiores y constituye, a su vez, la base de los niveles superiores. Y lo que es más importante, cada nivel se caracteriza por poseer propiedades específicas y características que surgen en ese nivel y no existen en el anterior. Estas son las denominadas propiedades emergentes. Así, una molécula de agua es más que la suma de hidrógeno y oxígeno. Tiene propiedades diferentes de la suma de estos dos átomos. De la misma manera, una célula cualquiera tiene propiedades diferentes de la suma de las moléculas que la constituyen, y un organismo multicelular dado tiene propiedades nuevas y diferentes de la suma de sus células constitutivas. Aquí tienen algunos ejemplos, de nuevo, de niveles de organización de la materia viva e inerte. De todas las propiedades emergentes, sin duda la más sorprendente es la que surge en el nivel de la célula individual, y es nada menos que la vida.
A todos aquellos niveles que se consideran vivos se les denomina niveles bióticos. A los no vivos, niveles abióticos. Por lo tanto, los niveles abióticos son los que se encuentran por debajo del nivel de célula. Estos son los átomos, moléculas, macromoléculas y organelos. Todos los demás, desde célula hasta ecósfera, se consideran niveles bióticos, niveles vivos. En este curso nos centraremos en los niveles molecular, en los organelos y en el nivel celular. Como decíamos antes, la célula es la unidad básica de la vida y, por lo tanto, todos los organismos están compuestos de ellas. Por ello podemos decir que la célula es la unidad de formación de los organismos vivientes. Sin embargo, el correcto funcionamiento de la célula no es posible sin el correcto acoplamiento de las estructuras más simples, como las moléculas, que agrupadas forman los organelos. En los organismos pluricelulares, es decir, compuestos por más de una célula, como es nuestro caso, las células se organizan en tejidos. Los tejidos están formados por células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente, con funciones y un comportamiento en común. Un tejido puede estar constituido por células de una misma clase, todas iguales, o por varios tipos de células, pero dentro de un mismo origen. Son ejemplos de tejidos el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso, el conectivo e incluso la sangre. Cuando varios tejidos funcionan de manera coordinada, forman los órganos. Estos niveles de organización no se abordan en este curso, pero es importante que los reconozcan para futuros ramos. Cualquiera de nosotros es capaz de reconocer que una mariposa, un pino o un pájaro carpintero son organismos vivos, mientras que una roca o el agua del mar no están vivos. Con otras cosas es más difícil encontrar el límite. Pese a su diversidad, los organismos que pueblan este planeta comparten una serie de características que los distinguen de los objetos inanimados. Estos son, en primer lugar, el nivel de complejidad. Los seres vivos muestran un alto grado de organización y complejidad. La vida se estructura en niveles jerárquicos de organización, donde cada uno se basa en el nivel previo y constituye el fundamento del siguiente nivel. Por ejemplo, los organismos multicelulares están subdivididos en tejidos. Los tejidos están subdivididos en células y las células en organelos. La siguiente característica que se puede destacar de los seres vivos es que tienen un crecimiento y desarrollo. En algún momento de su ciclo de vida, todos los organismos crecen. En sentido biológico, crecimiento es el aumento del tamaño celular, del número de células o ambos casos. Aún los organismos unicelulares crecen, las bacterias duplican su tamaño antes de dividirse nuevamente. El crecimiento puede durar toda la vida del organismo, como en el caso de los árboles, o restringirse a ciertas etapas y a cierta altura, como en la mayoría de los animales. El desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. El ser humano, por ejemplo, se inicia como una única célula, que es el óvulo fecundado, y mediante mecanismos de diferenciación y formación de órganos, también llamado organogénesis, consigue constituir un organismo completamente complejo. Dado que toda la célula proviene de otra célula, debe existir alguna forma de reproducción. Si existe alguna característica que puede mencionarse como la esencia misma de la vida, es la capacidad de un organismo para reproducirse por sí mismo. Esta es una diferencia importante que diferencia a los virus, ya que los virus no son considerados vivos. El virus no es capaz de reproducirse por sí mismo y, por lo tanto, no se consideran vivos. Otra característica de los seres vivos es que son capaces de detectar y responder a los estímulos, que son cambios físicos y químicos del medio ambiente, que pueden ser internos o pueden ser externos. Estos estímulos pueden corresponder a luz, presión, temperatura o componentes químicos. Los seres vivos obtienen y usan materiales y energía del medio para crecer, reproducirse y realizar sus funciones vitales. Los átomos y moléculas que forman los organismos pueden obtenerse del aire, del agua, del suelo o a partir de otros organismos. La suma de todas las reacciones químicas de la célula que permiten su crecimiento, conservación y reparación reciben el nombre de metabolismo, que son el conjunto de reacciones químicas que realizan los seres vivos. Otra característica con la que cuentan los seres vivos es que tienen la capacidad de realizar homeostasis. La homeostasis consiste en el mantenimiento de las constantes vitales dentro de unos rangos apropiados.
Para mantenerse vivos y funcionar correctamente, los organismos vivos deben mantener la constancia del medio interno de su cuerpo. Entre las condiciones que se deben regular se encuentra la temperatura corporal, el pH, el contenido de agua, la concentración de electrolitos, etc. Gran parte de la energía de un ser vivo se destina a mantener el medio interno dentro de límites homeostáticos. Un organismo está sometido constantemente a cambios que pueden alterar la homeostasis. Estos pueden provenir del exterior o del interior del cuerpo. Ante estos cambios, el organismo efectúa una serie de mecanismos de compensación como respuesta a los cambios. Cuando estos mecanismos funcionan, el organismo recupera su homeostasis y, por tanto, su funcionamiento normal. Si por el contrario fallan, el organismo cae enfermo. Estas propiedades definen lo vivo de lo que no lo es. Existen estructuras que resulta difícil definir si se trata de organismos vivos o de seres inertes. Este es el caso de los virus. Los virus se consideran complejos supramoleculares, es decir, un conjunto más complejo que una molécula, pero menos complejo que una célula. Un virus está constituido esencialmente por un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y proteínas que lo rodean. Este conjunto de proteínas que lo rodean configura una estructura que se denomina cápside. Sin embargo, algunos tienen además una bicapa lipídica que envuelve al virus. Si analizamos los componentes de una célula y un virus, ambos contienen proteínas, ácidos nucleicos y material genético, pero las células se consideran vivas y los virus no. ¿Cómo se explica esto? Se explica debido a que los virus no son capaces de reproducirse por sí mismos. Deben infectar a otra célula para poder reproducirse. Por esta condición, no se consideran vivos. Sin embargo, es una discusión que todavía continúa. En cuanto a los virus, se pueden encontrar diversidad de los mismos. Desde virus formados por ARN, otros formados por ADN, y además se pueden encontrar distintas formas de los virus. Algunos tienen membrana, otros no la tienen, y algunos, por ejemplo, están especializados en infectar a bacterias, otros a plantas y otros a animales. Aquí podemos ver un ejemplo de un virus de gran tamaño que afecta especialmente a ciertas plantas y causa ciertas pérdidas económicas debido a que afecta a plantas cultivables. Hasta aquí la clase 28, en la que vimos los niveles de organización, resaltando la importancia del nivel celular como base de la vida. Además, se abordó las características de lo vivo y el caso especial de los virus.